Elber Velilla Jiménez. En esta ocasión yo los voy a estar acompañando con esta unidad del diplomado enfocada específicamente en la valoración de algunas relaciones que se pueden establecer entre el currículum, la didáctica y la innovación educativa. Seguramente, como ya lo han conversado con algunos profesores del diplomado en las sesiones anteriores, pues la idea es que tratemos de evaluar muy bien desde la posición como profesores cómo es que podemos analizar pedagógicamente la innovación educativa, específicamente porque pues hemos notado en algunas investigaciones y seguramente en sus sesiones también, pues que este discurso de la innovación educativa ha sido analizado especialmente por áreas desde la tecnología, la economía, discursos del emprendimiento. Entonces vamos a tratar de mirar desde la ciencia de la educación, las teorías curriculares y la didáctica, cómo podemos conectar todos esos discursos, cómo se complementan y cuáles son las divergencias que podemos establecer. Para eso entonces vamos a seguir una estructura muy sistemática, como les mencioné al principio. Vamos a hacer una valoración primero de algunos conocimientos previos que tenemos en relación con unos conceptos clave. Eh, la idea es que evaluemos nuestra comprensión de los conceptos pedagógicos clave con los que vamos a analizar la innovación educativa. Posteriormente, yo hago entonces una exposición un poco más detallada de las relaciones entre ciencia de la educación, didáctica, currículo e innovación educativa. Y finalmente, abrimos un espacio de preguntas. Entonces, yo creo que podemos empezar primero, antes de empezar a interactuar con la infografía, analizar qué entendemos por pedagogía. Entonces, a mí me gustaría en estos momentos escuchar algunas intervenciones a propósito de qué entendemos por pedagogía. Pueden ir alzando la mano de a uno. Yo, si les parece bien. Sí. Bueno, por pedagogía yo entiendo que es, pues que trata de toda la ciencia alrededor de la formación, la enseñanza y la educación de la población infantil, pues pedagogía, ¿cierto? Y que hay pues diferentes métodos de enseñanza o de desarrollar precisamente esa pedagogía. De manera especial, me acuerdo mucho de Paulo Freire y la pedagogía y también sé que hay una señora que también es muy conocida pues como en esto de Montessori. Y pues qué pena hablar en términos de señora, la profesora o la educadora. Dale, Pero tranquila. ciertamente no he tenido experiencia como tal pedagógica, más allá pues de acompañar de pronto ciertas organizaciones o fundaciones o cuando de pronto estuve como jefe de scout de manada. Pero sinceramente, pues más allá de eso, no, mi experiencia no redunda alrededor de la pedagogía. Bien, muchas gracias, Diana. Yo voy apuntando acá algunos elementos importantes que vos mencionaste. ¿Quién más nos quiere contar qué entiende por pedagogía? Sí. Profe, Jorge Iván. sí, profe, ¿cómo está? Buenas tardes nuevamente Muy bien. para usted, profe, y para todos y todas. Buenas Profe, tardes. yo quisiera compartir una definición que dio, porque las definiciones son tantas y a veces tan complejas que en vez de aclarar a veces más bien confunden. Entonces, quisiera compartir una que me gustó de un profesor que dio una charla para un diplomado pues en la Universidad Cooperativa y dice que pedagogía es la gran rama que contiene las materias que hacen posible la formación del maestro, que es la ciencia que estudia una persona para convertirse en maestro.
Perfecto, muy bien, Jorge. Aquí también estoy apuntando uno de los elementos importantes que hay en esa definición que vos tenéis. Creo que podemos trabajar con estas aproximaciones. Vamos a mirar acá en la infografía. ¿Qué nos dicen a propósito de pedagogía? Bien, entonces acá tenemos pedagogía. En tanto ciencia no regula ni instruye, sino que explica. Trata con lo que es. Explica la educación como un hecho de acuerdo con su lado social y psicológico. No determina qué debería suceder. Es una ciencia empírica, analítica, inductiva y explicativa. Bien, la idea es que tengamos en cuenta este concepto clave porque uno de los elementos que vamos a tratar acá de revisar pues, es primero, Diana, que la pedagogía no se va a enfocar únicamente en el estudio de las infancias, ¿sí? Y tampoco Jorge se va a enfocar específicamente en la formación de maestros. Aquí vamos a hacer algunas diferencias bien interesantes. Como lo pueden observar acá en esta definición que da Wolfgang Bresinka, Wolfgang Bresinka es un epistemólogo de la pedagogía, sobre todo el enfoque alemán, se plantea la pedagogía como una ciencia que forma parte de las ciencias sociales y humanas. Y en ese sentido, pues entonces tiene que dar explicaciones incorporando diversos métodos de análisis, tiene que estar en capacidad de crear conceptos, entre otros. Entonces vamos a tener en cuenta esta definición que tenemos acá. Otro de los conceptos clave con los que nosotros estamos usualmente relacionados en la universidad es el de educación. ¿Qué entendemos por educación? ¿Y cómo se puede relacionar con la pedagogía? A ver, alguna intervención. Lo podemos hacer con el permiso de los coordinadores del diplomado, lo podemos hacer dedocráticamente también. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la pedagogía, pues como ciencia social, que investiga y reflexiona las teorías educativas, o sea, la relación entre pedagogía y educación es que la pedagogía estudia las teorías educativas y las teorías educativas pues son múltiples formas de ese proceso, digamos, enseñanza-aprendizaje, donde como Freire que mencionaban ahora, donde no hay uno solo que aprende y otro que enseña, sino que los dos están en una relación de aprendizaje. Muy bien, tú eres Miriam, ¿cierto? Miriam. Listo, Miriam, muchas gracias. Voy a apuntar acá dos elementos importantes que vos acabas de mencionar. Vamos a fijarnos acá nuevamente en la infografía que nos dicen a propósito de lo que es la educación. Pues acá tenemos, la educación se define como aquellas acciones a través de las cuales los seres humanos intentan producir mejoras duraderas en la estructura de las disposiciones psíquicas de otras personas para retener componentes que consideran positivos o para evitar la formación de disposiciones que consideran negativas. Un elemento importante en la relación que podemos establecer de este concepto clave con el concepto clave anterior de ciencia de la educación o pedagogía es que se establece una relación disciplinar. ¿Cómo así? Cuando nosotros planteamos que la pedagogía es una disciplina, pues debe tener como objeto de estudio algo, una práctica, ¿sí? Y en ese caso, entonces vamos a entender acá la educación como el objeto de estudio de la pedagogía. Ahora, Miriam acaba de mencionar algo importante que lo tenemos que revisar también en el transcurso de esta sesión, y es que la educación la tenemos que diferenciar de enseñanza, ¿sí? Una cosa es la praxis educativa general, que incluso no está circunscrita a ámbitos estrictamente escolares, y otra cosa es la enseñanza, la práctica de la enseñanza en su sentido escolar, que es con el que nosotros estamos relacionados usualmente en la universidad, escuelas, colegios, entre otros. Entonces ya vamos a ampliar un poco más esa definición. Por acá tenemos otro concepto importante, este lo vamos a revisar sobre todo en la próxima sesión, pero de una vez para que lo tengamos en cuenta, y es el de formación. ¿Qué entendemos por formación? Yo puedo hablar, profe. Por supuesto. ¿Cómo es tu nombre? Olga. Olga. Olga Francisca. La formación es el proceso por el cual los individuos y cada individuo se apropia de
digamos, de los conocimientos, las actitudes, los valores para sí mismo, pues para ejercerlos en su vida profesional y personal y como ciudadano. Pero es el proceso ya que hace el individuo. Muy bien. Formación como proceso. Vamos a mirar qué nos dice acá el concepto clave que tenemos. Dice, formación, Bildung. El concepto Bildung se refiere primordialmente a cada persona concreta. Ella misma tiene que formarse con independencia del peso de las circunstancias. Sin la transformación de estas no puede, por tanto, formarse. Esta es una definición de un texto que yo les sugiero que busquen. De hecho, se encuentra en la biblioteca de la universidad de Kosilek. Es un texto que se llama Historias de conceptos y en el capítulo número 4 creo que es, hay lleva como título sobre la estructura antropológica y semántica de la Bildung. Se hace un recorrido historiográfico y filosófico bastante importante para una comprensión mucho más amplia de este concepto, que en particular pues también lo tenemos que diferenciar de pedagogía, de enseñanza y educación. Entonces acá tenemos un primer elemento que nos permite diferenciar estos conceptos. Dice, mientras la educación alude a una interacción entre un A y un B, la formación denota un proceso, ahí vamos muy bien Olga, un proceso de devenir y de autorrealización constante. De allí que encontremos en pedagogía dos campos teóricos diferenciados, a saber, las teorías de la educación y las teorías de la formación. En un sentido amplio, las primeras responden al cómo y las segundas al qué y al para qué. Bien, entonces la idea es que tratemos de hacer una diferenciación entre los conceptos de educación y formación. Específicamente esto lo hacemos en pedagogía porque no es lo mismo educar a posibilitar procesos de formación del ser humano, ¿sí? Sin embargo, lo que sí podríamos tener en cuenta acá es que a toda práctica educativa le subyacen siempre implicaciones antropológicas, ¿sí? Dentro de las prácticas educativas, por ejemplo, nosotros incorporamos prácticas de innovación educativa. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a mirar esas prácticas de innovación educativa que dicen a propósito de la formación de los seres humanos, ¿sí? Y cómo podemos responder a los problemas de la formación, en el sentido en el que lo tenemos acá, a partir de nuestras prácticas de innovación educativa, ¿sí? Otro concepto clave que tenemos acá, didáctica. Con el concepto de didáctica vamos a tener, o estamos relacionados siempre, incluso desde perspectivas muy coloquiales que encontramos usualmente en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, se dice que la didáctica son métodos, que son estrategias, que la didáctica es aquello que el profesor posee y que lo hace ser un muy buen profesor, etc. Pero vamos a revisar esa serie de consideraciones porque la didáctica no son métodos, no son estrategias, no son recursos para enseñar, entre otros, ¿sí? Vamos a tratar de entender la didáctica como una subdisciplina de la ciencia de la educación o de la pedagogía. ¿Y de qué nos vamos a encargar? Entonces, así como la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación, en este caso la didáctica va a tener como objeto de estudio las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces empezamos a mirar cómo de manera muy particular la ciencia de la educación, que es un campo bastante plural, empieza a tener unas configuraciones más particulares. A esas configuraciones particulares les vamos a denominar subdisciplinas y la didáctica va a ser una de ellas. Acá tenemos entonces una definición entre muchas, pues, pero yo creo que podemos trabajar con esta de Wolfgang Klafkin. Dice lo siguiente a propósito de la didáctica. En particular, la didáctica en sentido amplio abarca como investigación y teorización 4 dimensiones fundamentales. Abarca decisiones, condiciones y fundamentaciones para las decisiones sobre objetivos, intenciones o propósitos de la enseñanza, contenidos, las formas de organización y realización, donde la relación entre procesos de enseñanza y aprendizaje debe ser entendida como una relación de interacción, esta es la perspectiva de la metódica, y medios de la enseñanza. Porque es importante que tengamos mucha claridad sobre este concepto de didáctica.
porque las prácticas de innovación educativa deben precisamente responder a cuestionamientos y a problemas de tipo didáctico que no tienen que ver únicamente con los métodos o con las estrategias, sino también con los contenidos que incorpora, los objetivos, ya sea formativos o de aprendizaje que tenemos con nuestras prácticas de innovación educativa, las formas como organizamos la secuenciación y disposición de esas prácticas de innovación y finalmente, cuáles son los medios que nosotros utilizamos en nuestras prácticas. Hay una diferencia aquí clave y es que una cosa es la didáctica como la subdisciplina que va a entrar a estudiar sobre las teorías de la enseñanza y del aprendizaje y otra cosa es la metódica. Acá sí podemos hacernos una pregunta específica sobre los métodos. La metódica, como lo ven acá en el punto número 3 de esta definición, se refiere entonces a una línea de análisis en la cual nosotros vamos a estudiar cuáles son las formas de organización y realización de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Es muy importante que comprendamos este concepto también. Y hay otro concepto también íntimamente relacionado con la didáctica, pero por supuesto diferenciado en cuanto a sus tradiciones y paradigmas en lo que se conoce en pedagogía como currículum. Yo quise acá traer una definición de Lawrence Stenhouse. Me parece que es adecuada para que podamos trabajar en la línea de las prácticas de innovación educativa y cómo se relacionan con el currículum. Stenhouse en particular dice, es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Es decir, una de las primeras sugerencias que hace Stenhouse acá es que el currículum no lo podemos entender únicamente como una selección y organización de contenidos, debido a que esos contenidos pues, guardan una estructura cultural, epistemológica e historiográfica con la cual nosotros nos debemos enfrentar pedagógicamente. En ese orden de ideas, el currículum va a tener acá un enfoque bastante interesante y es el de responder de manera pedagógica también a una selección cultural de contenidos que nosotros realizamos para nuestras prácticas educativas. En ese caso, ¿cómo se incorporan las prácticas de innovación educativa en el currículum? Pues efectivamente nosotros vamos a encontrar acá durante este diplomado y durante esta sesión también algunas perspectivas que van a defender que las prácticas de innovación educativa lo que hacen es generar cambios curriculares, es decir, se empieza a cambiar tanto de manera eh, política como de manera epistemológica toda esa estructura curricular que nosotros disponemos para comunicar unos procesos o unos objetivos de tipo formativo. En ese caso, nuevamente, pues lo que se sugiere en el área de la innovación educativa es que cuando se incorporan prácticas de innovación educativa en el currículum, estas deben ser justificadas pedagógicamente porque no son neutrales, es decir, debemos dar justificaciones tanto políticas como epistemológicas de la introducción en esa selección cultural de contenidos. Bien, y finalmente tenemos acá el concepto de innovación. Entonces, una intervención más para este concepto de innovación con el que seguro ya han estado relacionados bastante en este diplomado. Nuevamente pueden alzar la mano a uno. ¿Qué podemos entender por innovación y cómo la podemos relacionar con la didáctica, la formación, la educación, el currículo y la pedagogía? ¿Puedo? Por supuesto. La innovación educativa, pues yo la entiendo como, y de acuerdo pues a los documentos y estas sesiones previas, es como esa incorporación, esos cambios en el currículo que llevan a mejoras
en las prácticas educativas y que para considerarse, digamos, como parte, como educativas, tienen que ser aprobadas, digamos, por la institución. O sea, pasan por Ujú. la experiencia docente, por la vivencia en el aula, la práctica didáctica, digámoslo, desde unos principios pedagógicos, pero tiene que ser institucional, digamos, aprobados, adoptados por la institución para considerarse práctica educativa y que efectivamente eso conduzca a mejoras en esos procesos educativos. Muy bien, Olga. Para vos, ¿qué relación se puede establecer entre la pedagogía tal y como la hemos definido acá con ese concepto de innovación que vos tenés? Es decir, ¿qué tiene para decirnos a nosotros la pedagogía en tanto disciplina científica a propósito de prácticas de innovación educativa? Pues son esos principios, digamos, teóricos o esos elementos conceptuales que de alguna manera no necesariamente dirigen, pero sí, digamos, sirven como un Ujú. marco de referencia para que digamos, se susciten esas discusiones y se hagan esos cambios. Muy bien, Olga. Bien. Entonces, miren, vamos a tratar de mantener esta línea discursiva con la presentación que voy a hacer a continuación para que ustedes hagan sus preguntas. Según lo que hemos planteado hasta este momento, lo que vemos es que la pedagogía específicamente la podemos entender como una disciplina científica y como en cualquier disciplina científica vamos a manejar conceptos. Y esos conceptos nosotros los utilizamos como unos referentes para explicar fenómenos o situaciones que están sucediendo. Por supuesto, ¿de qué nos vamos a encargar nosotros acá? De una práctica que le hemos denominado prácticas de innovación educativa. Entonces la idea es que con elementos pedagógicos, no solamente de la economía, no solamente desde los enfoques del emprendimiento, no solamente desde el enfoque de las nuevas tecnologías, sino desde la pedagogía, podamos comprender esas prácticas de innovación educativa y la innovación educativa en particular, cómo responden a problemas de tipo pedagógico que tienen que ver con la didáctica, con la formación, Bildung, y con el currículum. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de irnos por esa línea discursiva y eso nos permite a nosotros entonces revisar los conceptos que aparecen acá en esta infografía, que por supuesto son los conceptos clave con los que podemos entender la innovación educativa, nos permite revisarlos, hacer cambios conceptuales también a propósito de las concepciones previas que teníamos y mirar su aplicación. Por ejemplo, en estos momentos ustedes están tratando de diseñar una propuesta de innovación educativa aplicada a cada uno de sus campos disciplinares. Entonces, la idea es que acá podamos mirar cuál es la aplicación de estos enfoques pedagógicos a ese diseño de las propuestas. Entonces, para eso es muy importante tener claridad conceptual, ¿bien? Y hacer diferenciaciones conceptuales. Yo voy a presentarles entonces eh, unas diapositivas que tengo preparadas para hacer estas diferenciaciones conceptuales y para mirar cómo se aplican a la innovación educativa y finalmente les abrimos un espacio de discusión, ¿bien? Profesora Paulina, ¿usted me puede confirmar si podemos ver acá mi diapositiva? Aún no, profe. Yo creo que Listo, debemos minimizar la ventana de internet para que pueda compartir la pantalla del... ¿Está en PowerPoint? sí, Sí, debemos minimizar la otra y ya ahí compartir pantalla con la presentación abierta. perfecto. Entonces ya la voy a organizar acá para que la podamos observar. Aquí la podemos ver, ¿cierto? Sí, ya sí. Muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente en conceptos pedagógicos para la fundamentación de propuestas formativas innovadoras, teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de discutir. Para ello, yo propongo entonces que
hagamos o tengamos una ruta metodológica. En esta ruta metodológica vamos a tener como objetivo comprender los temas y problemas subdisciplinares de la didáctica y el currículum en las tradiciones pedagógicas, es decir, vamos a mirar la innovación educativa cómo se relaciona con las tradiciones pedagógicas de la ciencia de la educación, las teorías curriculares, las ciencias de la educación, y vamos a tener una pregunta clave en esta sesión de trabajo. ¿Cuál es el rol de la innovación educativa en las teorías didácticas y curriculares? Acá tenemos entonces el texto central que nos va a ayudar a lograr este objetivo, a problematizar esta pregunta, y nos vamos a enfocar en una discusión entre la relación didáctica currículum e innovación educativa para finalmente hacer un balance a propósito de la aplicación de estos elementos conceptuales en el diseño de propuestas educativas innovadoras con un enfoque formativo. Bien, bien, así las cosas, entonces, pues como les venía planteando, yo voy a proponer acá un enfoque de la pedagogía como ciencia de la educación. Pero para poder proponer un enfoque de la pedagogía como una ciencia de la educación, pues tenemos que resolver varias dificultades. Entre esas dificultades tenemos que para que la pedagogía pueda ser entendida como una ciencia de la educación, debemos resolver problemas del tipo que no se reduzca su significado, el de la pedagogía, solo para aludir a una buena enseñanza o a una buena educación, ¿sí? Es decir, la pedagogía no tiene nada que ver con un muy buen profesor, ¿sí? Porque es una disciplina. En segundo lugar, también tenemos que resolver una dificultad del tipo, pues que efectivamente la definición que utilicemos aluda a un contexto disciplinario académico, universitario. Por ejemplo, en el bloque 9, en la Facultad de Educación, tenemos un programa de pedagogía. Entonces nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué sucede en un programa de pedagogía? ¿Qué hacen? ¿Qué analizan? ¿Sí? Como les acabo de mencionar, pues entonces tendría que responder a instituciones, a procesos curriculares, pero también tiene que responder a conceptos, metodologías y enfoques de análisis. Y una tercera dificultad que vamos a tratar de resolver es que dentro de la pedagogía, pues obviamente tenemos que reconocer también un ámbito de lo profesional y lo práctico. Y aquí sí es donde encontramos la figura del docente, que en estos momentos es tan importante para nosotros, y pues cuál sería su rol en relación con la formulación de propuestas educativas innovadoras. Entonces, la idea es que aun cuando nosotros planteamos una definición de pedagogía como ciencia de la educación, pues eso no va a invisibilizar el ejercicio profesional docente, sino que vamos a mirar cuál es el rol que cumplen los docentes acá. Entonces, eh, una de las salidas que se ha propuesto es el de entender la pedagogía como un campo disciplinar, al igual que lo es, por ejemplo, la medicina, al igual que lo es la física, que lo es la biología, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo así que campo? Entonces, nosotros podemos utilizar acá varias definiciones de lo que es un campo. Por ejemplo, si hacemos referencia al sociólogo francés Bourdieu, pues nosotros podríamos entender un campo como un espacio específico en el cual hay una serie de interacciones que se dan entre profesionales, pero no solamente entre profesionales, sino que hay interacciones analíticas también, hay conceptos, como hay interacciones tanto entre sujetos como entre conceptos, métodos, entre otras, entonces uno puede decir que ese campo debe ser flexible, es dinámico, como le dice Bourdieu. Y en ese sentido, pues entonces también debe ser jerárquico, porque esa es una de las características que tienen los campos disciplinares, ¿sí? Se establecen especialidades y se establecen también
se establece una autoridad para hablar sobre los fenómenos en estudio. Entonces, así como sucede en ciencias como la física, la biología, entre otras, pues todas las teorías están en disputa para mirar cuál tiene la mejor capacidad explicativa sobre un fenómeno determinado. Pues así vamos a entender acá ese campo disciplinar, que por supuesto que nos sugiere a nosotros que es un campo disciplinar en el cual hay muchos problemas, ¿sí? Hay problemas conceptuales, hay problemas teóricos, entre otros. Y una particularidad de esa forma de entender la pedagogía como campo disciplinar, pues es que hace referencia siempre a un campo práctico. En este caso, pues ya sabemos que ese campo práctico es la educación. Entonces, sin educación no podríamos comprender este ejercicio teórico de la ciencia de la educación, ¿sí? Entonces, vamos a entender la ciencia de la educación como un campo disciplinar que tiene como objeto de estudio la práctica educativa. Entendida esta última en un sentido muy amplio, ¿sí? En un sentido muy amplio, y es en el cual nuestra definición de educación no se circunscribe únicamente a enseñanza. Entonces tenemos elementos iniciales acá. Primero, que la pedagogía no es enseñanza. Bien, la pedagogía es una disciplina de las ciencias sociales y humanas. Y lo vamos a entender como un campo teórico y práctico cuyo objeto de estudio va a ser la praxis educativa. En tanto campo disciplinar, pues entonces la pedagogía debe cumplir con unos elementos institucionales, como cualquier otra disciplina de las que tenemos en la universidad. Por ejemplo, hay un cuerpo de profesores o investigadores, también de educadores y enseñantes, que es propio de la disciplina. Tenemos cursos para la formación profesional de pedagogos, se entregan diplomas y certificados a pedagogos, hay un reconocimiento institucional por organismos gubernamentales e institucionales a propósito de la pedagogía. Por ejemplo, en estos casos, en el bloque 9 se gradúan pedagogos, ¿sí? Y ya están reconocidos institucionalmente como ellos. Y también se cumple entonces con algunos elementos básicos como revistas ligadas al campo, son revistas especializadas, y la existencia de redes y formas de intercambio de todos los conceptos y problemas que surgen en este campo disciplinar. Una de las particularidades que tenemos entonces con la pedagogía como campo disciplinar es que tiene una estructura definida en lo que vamos a llamar subcampos o subdisciplinas. Y eso obedece a una serie de configuraciones de tipo disciplinar, como las que plantea acá nuestro autor, como identidad cognitiva, identidad social e identidad histórica. La identidad cognitiva en particular tiene que ver con lo que nosotros podríamos denominar lo específico de cada disciplina, por ejemplo, los conceptos, los problemas, los planteamientos, etcétera. Mientras que la identidad social la vamos a ligar, por ejemplo, al reconocimiento institucional del que nuestra disciplina goza. Y finalmente, una identidad histórica que tiene que ver con una continuidad en el tiempo. Por ejemplo, uno puede hacer un ejercicio de historia de la pedagogía. Y esa historia de la pedagogía no es una historia de la enseñanza, es una historia a propósito de los problemas y transformaciones de un campo disciplinar que hemos denominado ciencia de la educación. ¿Cuáles son esos subcampos o subdisciplinas? Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, pedagogía general, pero vamos a encontrar también didáctica, vamos a encontrar pedagogía intercultural, etcétera. El punto importante con ello es que vamos a tener enfoques pedagógicos muy bien delimitados en relación con unos fenómenos pedagógicos fundamentales. Y ya voy a mostrar esto con mucha más claridad para mirar aquí dónde vamos a ubicar la innovación en educación. Por el momento, una primera aproximación que podemos tener entonces a este campo disciplinar y su objeto de estudio es que vamos a entender la educación en un sentido amplio como un objeto de indagación
que es susceptible de ser estudiado a partir de métodos, conceptos y enfoques de análisis, y que tiene múltiples formas de configurarse en la sociedad, porque tiene que ver precisamente con acciones humanas y con disposiciones físicas de las personas. Y eso lo vamos a diferenciar de enseñanza, que la enseñanza, como vamos a ver en un momento, pues va a estar ya inscrita, al menos en el concepto moderno de enseñanza que vamos a utilizar, en el ámbito escolar, ¿sí? Y tiene que ver entonces ya con unas particularidades pues, sociales, escolares e institucionales a las que tenemos que responder. Entonces tenemos esta definición que nos puede ayudar para mirar entonces la innovación educativa, pues en este sentido, cómo es que opera. La práctica educativa tiene entonces desde la pedagogía, desde la ciencia de la educación, una forma de configurarse muy particular. Y es que ya sea implícita o explícitamente responde a esta serie de preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? Ya les voy a mostrar las otras. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos con eso? Entonces, si la práctica educativa aplica a muchas acciones sociales, pues entonces las prácticas de innovación educativa tienen también que responder a esta serie de preguntas. Es por ese motivo que cuando uno diseña una propuesta de innovación educativa, no la diseña de manera neutral. Pedagógicamente, esa práctica de innovación educativa debería responder como mínimo a este tipo de preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, ¿quién? El maestro, un tutor, un profesor, un asesor, una instancia que educa, una quién, el alumno, un aprendiz, un educando, es la instancia a la que se educa, un qué. Acá vamos a hacer mucho énfasis con las prácticas de innovación educativa porque tienen que ver con una serie de problemáticas también que se encuentran enmarcadas en nuestros campos disciplinares específicos, ya sea la medicina, el área de las comunicaciones, la física, etcétera, ¿sí? Entonces acá, en esta pregunta sobre el qué, aparece la pregunta sobre lo formativo de esas prácticas innovadoras, ¿sí? En este caso, pues ese qué, desde la perspectiva didáctica y desde la perspectiva pedagógica ya mucho más general, pues es aquello que se enseña, ¿sí? Entonces, en este caso, el qué tampoco tiene una postura neutral porque transmite valores. Entonces, ahora alguien nos decía, creo que era Olga, nos decía que la formación se podía entender como un proceso porque estaba relacionada directamente con la formación de las personas y sus valores culturales. Entonces, en este caso, las prácticas de innovación educativa, ¿qué tipo de valores culturales, sociales, políticos y disciplinares transmiten? ¿Sí? Ese es el tipo de preguntas que debemos empezar a analizar acá también. Tenemos preguntas entonces también como el cómo, si se trata entonces de una enseñanza programada y una enseñanza individual, de enseñanza en grupos, etcétera. Tenemos un para qué que está ligado directamente con nuestros propósitos formativos en ciencia de la educación o pedagogía. A ello se le denomina metas o fines educativos. Y en las teorías curriculares también encontramos algunas metas y fines educativos que se logran precisamente mediante la educación. Entonces, en este caso, cuando uno pregunta el para qué de esa propuesta de innovación educativa, pues está ligado directamente con los ideales formativos que nosotros buscamos a través de nuestras prácticas educativas. Entonces, si queremos formar sujetos racionales, morales, críticos, competentes, virtuosos, etcétera. Pero el punto es que pedagógicamente debemos responder a esos ideales de formación, porque como les dije hace un momento, pues ya sea implícita o explícitamente, la educación tiene implicaciones antropológicas y está ligada con las imágenes de ser humano que tiene una sociedad.
Entonces, en ese caso, las prácticas de innovación educativa, ya sea desde una perspectiva crítica o no, pues siempre están pensando en esos ideales de formación. Y tenemos acá un dónde que tiene que ver con los espacios en los cuales se lleva a cabo la educación, como escuelas, colegios, universidades, espacios educativos no formales, la misma ciudad, entre otras. Entonces, a propósito de esas preguntas, acá ya vamos a hacer un zoom mucho más detallado en las subdisciplinas de la pedagogía que tienen que ver con nuestro objeto en cuestión. Acá tenemos varias subdisciplinas que configuran este campo disciplinar. La pedagogía general, que es un nivel de tipo metateórico en el que se discuten problemas, conceptos y fundamentos a propósito de la ciencia de la educación. Tenemos la pedagogía infantil, ojo, son subdisciplinas que tienen que ver con pedagogía familiar, pedagogía preescolar, entre otros. Tenemos la pedagogía especial, referida a necesidades especiales, entre otros, pedagogía comparada, en la que estudiamos la educación en diversos contextos geográficos. Tenemos una pedagogía intercultural también, en el que tenemos áreas de investigación como la etnoeducación, educación indígena, afrodescendientes, etcétera. Y tenemos la pedagogía escolar, que es donde nosotros nos vamos a ubicar en este diplomado. Es donde específicamente ya abordamos conceptos como el de la didáctica, el currículum, la formación de maestros, etcétera. Bien. Entonces, ahora sí, didáctica. Ya sabemos que es una disciplina de la ciencia de la educación que se encarga de teorizar sobre la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que la didáctica está en capacidad de crear conceptos y de formar teorías para comprender todos los problemas que se dan en situaciones prácticas de enseñanza. Y tiene una particularidad también, y es que dependiendo del enfoque didáctico que nosotros manejemos, pues puede estar relacionada con objetivos de formación, con objetivos de aprendizaje, etcétera. No solamente por qué debemos enseñar, en el sentido de esta pregunta del qué, no solamente por el qué, no que trata de responder a toda esta situación que configura lo que nosotros conocemos como una práctica de enseñanza, ¿sí? Entonces, en un primer momento, la didáctica va a ser entendida como una subdisciplina que teoriza, pero la didáctica, desde este enfoque que les estoy planteando acá, tiene una estructura, y esa estructura la podemos dividir en un nivel, si se quiere, de tipo metateórico, que tiene que ver con la discusión de los problemas que surgen en el campo, en este subcampo, problemas a propósito de cómo se configura una teoría didáctica, qué tipo de conceptos se deben implementar en las teorías didácticas, entre otros. Tenemos otro nivel que tiene que ver ya con las teorías didácticas específicas. Acá encontramos, por ejemplo, teorías y modelos didácticos. Seguramente muchos han escuchado algunos, como la transposición didáctica, los contratos de aprendizaje, la didáctica crítico-constructiva, entre otros, ¿sí? Y tiene otro nivel que es el de la praxis. En ese nivel de la praxis es donde vamos a ubicar entonces la pregunta por los métodos, la metódica, ¿sí? Pero también vamos a incorporar en ese nivel ya la realización concreta de la enseñanza, que sería entonces el ejercicio docente. ¿A qué nos lleva esto? Entonces, a plantear que la didáctica no son métodos, no son estrategias y que se trata, por el contrario, de una investigación teórica y práctica sobre la enseñanza. Entonces, acá nosotros deberíamos tener en cuenta estos elementos para empezar a mirar de qué manera es que la innovación educativa empieza a responder a todos estos problemas de tipo pedagógico que se plantean dentro de la didáctica. Por ejemplo, cuando una práctica de innovación educativa es formativa o no, y que justifica pedagógicamente la incorporación de una práctica de innovación educativa en el currículum, ¿sí?
Acá tenemos la definición de currículum entonces que hemos venido trabajando desde el inicio de esta sesión. Según Stenhouse, el currículum específicamente está en capacidad de comunicar esas principales características de un propósito educativo. A eso hay que agregarle que no solamente es educativo, sino también formativo. Y en ese sentido es que el currículum siempre va a estar susceptible a una revisión crítica. Esto es muy importante con las prácticas de innovación educativa. De hecho, muchos de los autores que yo les sugiero en esta unidad de este diplomado, pues defienden específicamente que una práctica de innovación educativa debe tener un fuerte componente crítico. ¿Sí? Ese fuerte componente crítico nos lleva a nosotros a tratar de revisar y explicitar los problemas tradicionales que encontramos dentro del currículum, pero además está en capacidad de proponer otras alternativas para superarlas. Y es precisamente esa revisión crítica del currículo en el marco de ese contexto antropológico y sociocultural en el cual hemos hecho énfasis, el que nos puede ayudar a nosotros a justificar nuestras decisiones sobre las prácticas de innovación educativa, sobre los objetivos formativos que ella incorpora, por ejemplo, sobre las formas de enseñanza que incorpora o en otros escenarios también las formas de evaluación que se utilizan en esas prácticas de innovación educativa. De hecho, esto nos puede servir bastante para el caso en el cual nos encontramos actualmente, en el cual se ha hablado mucho últimamente de la flexibilidad curricular. Es en este caso, pues la flexibilidad curricular, atendiendo a esta definición, pues va a estar relacionada específicamente con los cambios en prácticas de enseñanza y va a consistir en una adaptación y accesibilidad del currículo a las diversas necesidades y capacidades que nosotros identificamos en nuestros estudiantes. Entonces, nuevamente, si la flexibilidad curricular está relacionada con esos cambios en las prácticas, pues entonces una innovación educativa debe estar en capacidad de generar los cambios y de revisar críticamente las prácticas ya establecidas, ¿sí? De generar cambios curriculares. Así las cosas, ¿cómo relacionamos didáctica y currículum? Entonces nosotros vamos a manejar una tesis básica en relación con los problemas que les estoy planteando acá. Y es que toda propuesta formativa, sea una práctica de innovación educativa, sea una planeación de clase, sea una unidad didáctica, uso de métodos, etcétera, debe estar fundamentada pedagógicamente. Esto nos pone en un ejercicio muy difícil, pero muy interesante. Y es porque ya nosotros no vamos a seleccionar nuestras prácticas de innovación educativa únicamente porque se plantean como muy importantes en el ámbito del uso de las tecnologías. Si bien eso es necesario, no es suficiente y no responde de hecho a los problemas pedagógicos. ¿Sí? Entonces el punto es que nosotros podemos utilizar, normalmente se ha relacionado la innovación en educación con el uso de tecnologías, pero en un momento vamos a mirar que eso no es del todo cierto. Pero en el caso en el que estemos utilizando tecnologías en nuestras prácticas de innovación educativa, pues esas tecnologías tienen que empezar a responder también a estos conceptos y problemas pedagógicos. Por ejemplo, el uso de las tecnologías, cómo empieza a configurar la relación que tienen los sujetos con los objetos, con los artefactos, y eso que dice a propósito de su formación. ¿Sí? Ese es el tipo de problemáticas que nos empiezan a plantear estos enfoques pedagógicos a propósito del discurso de la innovación educativa, que como ustedes bien ya lo han estudiado en este diplomado, pues tiene su contexto de emergencia en áreas no pedagógicas, ¿sí? Sino que tiene su contexto de emergencia en otros discursos de tipo de uso de las tecnologías, economicistas y del área del emprendimiento. Como les digo, hay que cogerlos ya con mucha más cautela cuando se incorporan en este campo pedagógico, en el campo de la pedagogía, y cuando se relacionan específicamente con la educación. Así las cosas, entonces, una práctica educativa
innovadora desde un enfoque pedagógico, como el que les he tratado de plantear acá, debe responder a cuestionamientos formativos porque los métodos, los medios utilizados impactan significativamente en la formación de los educandos. Es decir, no son meros recursos materiales que se seleccionan o se diseñan de una manera arbitraria. Eso es muy importante porque señala que las prácticas de innovación que se quieren emplear en la enseñanza pues deben estar fundamentadas pedagógicamente. ¿Sí? Así las cosas. Entonces, desde este enfoque, tanto didáctico como curricular, la innovación educativa se va a encontrar ligada a un cambio educativo que debe involucrar cambios, transformaciones de la realidad y de las prácticas educativas. De hecho, como lo plantea acá García, se considera que el cambio es la causa y el fin de una innovación. Es decir, que uno innova para generar cambios. Por supuesto, los autores manejan también la perspectiva crítica de la cual he estado planteando acá, y es que pues nosotros como docentes debemos estar en la capacidad de justificar esos cambios, que no son únicamente disciplinares, son también políticos, ideológicos e institucionales. Y para poder justificar esos cambios, pues deberíamos recurrir a estos elementos que nos ofrece la ciencia de la educación o pedagogía. Ahora, respecto de la incorporación de la innovación educativa en la didáctica y el currículum, nosotros ya podemos hacer algunas precisiones teniendo en cuenta los conceptos que hemos manejado acá. Primero, la educación no necesita de nuevos inventos que se traten de incorporar en los currículos de una manera arbitraria. ¿Sí? Por el contrario, para que eso pueda tener un impacto fuerte, lo que se plantea es que las prácticas innovadoras deben servir a estudiantes, docentes, y generalmente se plantea que esas prácticas de innovación educativa deben también servir a grandes porciones de poblaciones desatendidas. De hecho, esto lo podemos relacionar directamente con uno de los enfoques de las teorías curriculares que se denomina como el movimiento de reconceptualización curricular, en el que se defiende un enfoque crítico característico de esa forma de entender la innovación educativa. Una de las tesis principales que se maneja en ese movimiento de reconceptualización es que para comprender el currículum es necesario tener una conciencia histórica, porque precisamente el ahistoricismo que nosotros manejamos a veces en nuestras prácticas docentes ha llevado a que los profesores no puedan implementar estas prácticas innovadoras y de hecho no puedan comprender la historia de sus circunstancias actuales. Entonces, por eso muchas de las prácticas de innovación educativa fracasan, porque no se encuentran justificadas de acuerdo a unos contextos sociohistóricos específicos. Entonces, es por este motivo que las prácticas innovadoras en el currículum, así como nuevas prácticas metodológicas, también creación de artefactos materiales, reformas a los programas de estudios, cambios de actitudes, entre otras, según autores de las teorías curriculares como William Painter, deberían abordarse según un conocimiento académico para el significado subjetivo y la reconstrucción social. ¿Sí? ¿Cómo así? Que de esa manera es que nosotros podemos evitar una tendencia preocupada únicamente por aplicaciones prácticas y le podríamos dar relevancia entonces a una práctica docente innovadora que propende en su lugar por corregir, revisar e incentivar experiencias que tienen que ver con el encuentro entre un sujeto que ejerce una serie de funciones sobre una serie de contenidos pues, que por supuesto están contextualizados socioculturalmente. De esa manera, entonces, cuando hablamos de prácticas de innovación educativa,
y cómo se relacionan con todos estos elementos de carácter didáctico y de carácter curricular, pues debemos empezar entonces a responder ya de manera concreta a lo que se denominan acá formas particulares de prácticas educativas. Entonces, una práctica de innovación educativa en este caso debería responder a una planeación, a una intencionalidad, a unos espacios específicos, a unos tiempos, a unos intereses profesionales, racionales y asuntos de tipo institucional, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en estos momentos. ¿A qué me refiero con estos elementos que aparecen acá en esta diapositiva? Primero, que las prácticas de innovación educativa generalmente se llevan a cabo de una manera planeada y con una intencionalidad específica. Y se da dentro de unos espacios característicos como universidades, escuelas o colegios. En nuestro caso sería para la universidad. Y se da además por personas que están, para decirlo de esta manera, que están histórica y socioprofesionalmente capacitadas y reconocidas para llevar a cabo esas prácticas. Me refiero acá a maestros, a docentes, profesores, etcétera. Y tienen unos propósitos específicos, que es el de aumentar o consolidar ciertos saberes o capacidades de las personas en relación con unos contenidos disciplinares específicos. Entonces, por eso es que las prácticas de innovación educativa también se empiezan a configurar bajo la forma en la que entendemos la praxis educativa en general, y es que busca ser una actividad intencional, racional, planeada, institucionalizada y, por supuesto, profesional. Esa intencionalidad nosotros la podemos relacionar, por ejemplo, con la transmisión y ampliación de saberes, conocimientos, habilidades, capacidades, etcétera. ¿Sí? De hecho, si nosotros seguimos acá autores clásicos de la pedagogía como Herbart, pues lo que él plantea es que nosotros no tenemos una enseñanza que, que no eduque, ¿sí? Precisamente porque la intencionalidad educativa de la enseñanza siempre está ligada a un contexto histórico, social y cultural en el cual encontramos ideales de formación y estados de la personalidad de los sujetos. Entonces, en ese caso, las prácticas de innovación educativa tratan de responder a esas formas en la cual nosotros entendemos al ser humano. ¿Sí? Por eso les digo que el análisis de las prácticas de innovación educativa desde este punto de vista de la didáctica no es solamente seleccionar algo y ya, ¿sí? O no es solamente hablar de métodos, tiene que ver con unas preguntas pedagógicas mucho más complejas. Y si nosotros miramos, como lo hicimos al inicio con nuestra infografía a propósito del concepto de formación, pues si bien el concepto de formación está ligado con valores, con la transmisión de la cultura, pues ese concepto de formación también puede ser formulado en un sentido negativo, y es que hay ideales de ser humano que reducen precisamente al ser humano a unos rasgos característicos, ¿sí? A unos rasgos culturales y genéticos específicos, y eso ha tenido unas implicaciones catastróficas en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, por eso debemos tener una postura muy crítica a propósito de esa práctica de innovación educativa, qué tipo de ser humano busca formar. Bien. La planeación de la práctica de innovación educativa nosotros la podemos entender en términos sistemáticos y metódicos. Es decir, tiene que ver con una organización de la práctica de innovación educativa, una organización en el espacio y en el tiempo de acuerdo con algo, de acuerdo en este caso con los problemas que nosotros hemos identificado en nuestras disciplinas, en nuestros programas curriculares, en las formas de evaluación, etc. Y bajo esos parámetros, pues se supone que la enseñanza y las prácticas de innovación educativa pues no pueden equipararse con una actividad asistemática o casual, algo que surge de manera arbitraria. Y finalmente, respecto de este aspecto institucional de las prácticas de innovación,
educativa, pues vamos a plantear entonces que no van a tener lugar de una forma espontánea, ¿sí? De hecho, lo que planteamos es que las prácticas de innovación educativa, tal y como las estamos pensando en estos momentos, en este diplomado, se dan en el marco de unos lineamientos institucionales también, ¿sí? Es decir, se dan dentro de sistemas educativos, en los cuales definimos algunos propósitos formativos, algunos propósitos metodológicos o cambios curriculares que tienen que ver con nuestros programas. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces para ir haciendo un balance? Vamos a tener en cuenta respecto de las prácticas de enseñanza innovadora varios elementos desde el punto de vista didáctico y curricular. Primero, lo que se denomina como el estilo de enseñanza del maestro, la organización de la enseñanza, la organización metódica de la enseñanza, las relaciones que podemos establecer entre los estudiantes y el enseñante, las relaciones entre los estudiantes con sus demás compañeros, porque es muy importante que comprendamos que según este enfoque, la enseñanza va a ser algo más que informar. Entonces, en ese sentido, la práctica de innovación educativa, más que transmitir contenidos disciplinares, debe contener elementos educativos que son intencionales, ¿sí? Aquí es donde nosotros nos debemos preguntar entonces, ¿para qué debe servir la práctica de enseñanza innovadora? ¿Qué sentido formativo tiene? ¿Y qué efecto se busca alcanzar con ella? ¿Sí? Es decir, desde este enfoque pedagógico, ¿qué es una práctica de innovación educativa? Tenemos algunas aproximaciones sobre ello. Por ejemplo, se plantea que una práctica de enseñanza innovadora, innovaciones didácticas, innovaciones curriculares, entre otras, se pueden comprender de la siguiente manera, citando acá a García. Una idea percibida como novedosa por alguien, a su vez incluye la aceptación de dicha novedad, implica un cambio, vamos a entender ese cambio como un cambio curricular, que es un concepto que se utiliza en las teorías curriculares, con el cual nosotros buscamos la mejora de una práctica educativa. Muy importante este punto, es un esfuerzo deliberado y planificado, encaminado a la mejora cualitativa de los procesos educativos. Por eso he insistido en que esa práctica de innovación educativa es intencional, es racional, es planeada, conlleva un aprendizaje para quienes se implican activamente en el proceso de innovación. Y por supuesto está relacionado con intereses económicos, sociales e ideológicos que influyen en todo el proceso de innovación. ¿Qué nos dice a nosotros esta definición? Pues miren que esta definición no agota, como les acabo de mencionar, la innovación educativa al uso de tecnologías, ¿sí? No se agota en el uso de artefactos materiales, sino que puede ser aplicada también, y así lo podemos pensar para las propuestas que ustedes van a diseñar, puede ser aplicada también a la estructura y organización de los sistemas educativos, a programas y diseños curriculares, a las prácticas de investigación en educación, por supuesto, a la ejecución de la enseñanza, metodologías de enseñanza, evaluación de los aprendizajes, análisis didácticos, selección de contenidos. Podemos pensar también en cambios en las políticas educativas que por supuesto impactan en la práctica educativa, en su configuración política, económica y social. Así las cosas, como aquí encontramos aspectos que pueden tener un impacto en la formación de los estudiantes, pues entonces, cuando hablamos de una práctica de enseñanza innovadora, pues vamos a tener en cuenta que las decisiones que tomamos sobre su diseño e implementación solamente son posibles cuando nosotros explicitamos los criterios bajo los cuales podemos fundamentar una diferenciación entre innovaciones necesarias, es decir, con sentido me refiero a que aportan, por ejemplo, a la formación en un sentido crítico,
¿sí? Son deseables y son pertinentes dentro de la universidad, de otro tipo de prácticas que pueden ser superficiales, que no están orientadas ni justificadas pedagógicamente y que por supuesto entonces se pueden rechazar porque no son pertinentes para la universidad, no son pertinentes para la formación de los seres humanos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Aquí ya explícitamente estoy planteando un enfoque pedagógico de las prácticas de enseñanza innovadoras, ¿sí? De la innovación en educación. Este enfoque es el que se denomina un enfoque formativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los aspectos relativos a las prácticas de innovación educativa no se encuentran ligados de manera única al uso de los artefactos o a la estructura conceptual de las innovaciones, sino más bien se encuentra ligado a criterios curriculares o a criterios didáctico-formativos, que son los que posibilitan las preguntas sobre el análisis de las prácticas innovadoras. Es decir, que las prácticas de innovación educativa desde sí mismas no señalan ni resuelven los problemas pedagógicos. Acá tenemos ejemplos de preguntas pedagógicas que nosotros vamos a analizar con más detalle en la próxima sesión. Entonces, ¿con qué métodos y medios? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿En qué marco institucional? ¿Qué habilidades de pensamiento busco desarrollar? ¿Cómo le puedo realizar un seguimiento a esa práctica de innovación? Bien. Este tipo de problemas son los que precisamente se incorporan en la definición de didáctica que hemos venido trabajando acá y de currículum. Y es aquella entonces que se enmarca desde una perspectiva subdisciplinar en los propósitos que tenemos con nuestra propuesta, el tipo de contenidos que integran y estructuran esa propuesta, las formas de organización y realización de esa propuesta y los medios que utilizamos para implementar nuestra propuesta. ¿Sí? Y voy a finalizar con algunas sugerencias pedagógicas a propósito del diseño de las propuestas de innovación educativa. Entonces, primero, es importante que hagamos una diferencia entre un material curricular que está enfocado, por ejemplo, en los profesores y un material curricular para los educandos. En el material curricular nosotros podemos incluir unidades didácticas, experiencias pedagógicas, revistas pedagógicas, etc. Y el propósito que se tiene con este material curricular es apoyar la práctica docente y generar nuevas ideas y proyectos innovadores. ¿Sí? Mientras que en el caso del material curricular para los educandos, vamos a incluir, por ejemplo, libros de texto, videos, software, etc. Y el propósito que se tiene acá específicamente es posibilitar procesos de aprendizaje de los educandos y permitir el desarrollo y aplicación del currículum. Eso es importante que tengamos en cuenta estos dos elementos, sobre todo el material curricular enfocado en los profesores, porque, bueno, por supuesto para los estudiantes, porque es un factor clave para el desarrollo de las innovaciones educativas. De hecho, como lo plantea acá Moreira, la emergencia de nuevos medios y materiales es un signo de nuevos cambios curriculares. Y recuerden que los cambios curriculares están ligados directamente con las prácticas de innovación. Otro elemento que podemos tener en cuenta es que para innovar en las prácticas curriculares es importante convocar a los profesores. De hecho, Stenhouse lo que plantea acá es que los investigadores en educación tienen un rol muy importante en este proceso, ¿sí? Pero, y aquí tenemos que hacer mucho énfasis en nosotros como profesores, que somos nosotros como profesores quienes con el conocimiento de las particularidades tanto de los estudiantes como de nuestra disciplina y de nuestras clases, son los que podemos contribuir a los cambios en el currículum. Bien. Y finalmente, los procesos de formación docente en innovación educativa desde el enfoque, por ejemplo, de Díaz Barriga, tienen en cuenta algunos puntos. Esta formación docente
debe partir de problemas expresados por los mismos docentes respecto de sus propias prácticas. Parece ser que en los estudios que se han hecho en pedagogía, esta es la única manera en la que se logra la innovación. Y es muy importante el acompañamiento de tutores o de profesores en los procesos formativos para la enseñanza basada en innovaciones. Y aquí viene un punto muy importante para nosotros. No podemos separar la disciplina que enseñamos de la respectiva didáctica específica y de los modelos curriculares. Es decir, que necesitamos también una participación de un equipo interdisciplinar de teóricos curriculares, docentes y didactas para poder orientar una adecuada justificación de la innovación educativa. Y finalmente, he sido muy insistente en este enfoque que el uso de cualquier tipo de tecnología o modelo educativo en el aula no es neutral. ¿Sí? Es indispensable que nosotros tengamos en cuenta estos elementos de la ciencia de la educación y de las teorías curriculares para la reflexión crítica, pedagógica y política respecto de las innovaciones educativas para poder explicar y comprender su impacto en la formación humana y en la educación. Entonces, yo voy a dejar hasta este punto para que abramos un espacio de preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, Frente a pues, todo este relacionamiento de conceptos, todo este panorama que usted nos da, estamos hablando desde la innovación educativa, sí. pero no me queda muy claro allí cómo podría entenderse una innovación didáctica. O sea, ¿qué sería entonces una innovación didáctica bajo toda esta perspectiva conceptual que usted nos ha mostrado? Porque uno usualmente encuentra en literatura, cuando hace la búsqueda acerca de innovación, encuentra innovación educativa, innovación curricular, innovación pedagógica. Entonces no me queda como muy claro cuál es la diferenciación entre uno y otro. No sé si usted de pronto me puede ayudar con esa diferenciación. Muchas gracias, profe. A vos, muchas gracias. Mira, yo creo que te puedo responder a partir de una diferenciación mucho más amplia que podemos establecer entre qué es didáctica y qué es currículum. ¿Sí? Que según esa diferenciación, nosotros ya podríamos identificar entonces, bueno, ¿y qué es educación? ¿Qué es una innovación didáctica? ¿Qué es una innovación curricular? ¿Y qué es una innovación educativa? Entonces, observa que cuando iniciamos con esta presentación, uno de los elementos principales que presentamos fue qué es educación y cómo la podemos diferenciar de enseñanza. Voy a devolver acá en la diapositiva a este punto específicamente. ¿Sí? ¿Por qué acá? Porque acá es donde nosotros podemos empezar a plantear dos diferenciaciones teóricas que tienen que ver para el lado izquierdo con las teorías en educación y para el lado derecho con las teorías didácticas. Bien, teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje. A partir de esta diferenciación que nosotros hacemos entre estos dos conceptos, entonces se configura una manera subdisciplinar de entender la ciencia de la educación. ¿Sí? Entonces vamos a entender, por ejemplo, como objeto de estudio de la ciencia de la educación la educación general es aquella que sucede en cualquier ámbito de nuestra vida social. ¿Sí? De hecho, uno podría plantear que en la ciudad, en espacios escolares, en espacios no escolares, entre otros. ¿Sí? Tiene que ver con un concepto un concepto que se extiende hacia prácticas educativas, incluso que no necesariamente tienen que estar orientadas o justificadas pedagógicamente, porque surgen de una manera casual. Uno puede encontrar prácticas educativas, por ejemplo, cuando el abuelo le enseña a su nieto
a pescar y le está transmitiendo una serie de saberes. ¿Sí? Pero esa forma en la cual nosotros entendemos esa práctica educativa no está institucionalizada, ¿sí? No forma parte al menos de nuestros currículos que en pedagogía, en filosofía, en biología, entre otras, porque allí ya se están pensando en otro tipo de contenidos institucionalizados. Bien, entonces la didáctica, Carlos, es la que se va a enfocar específicamente de ese tipo de de problemas que tienen que ver con la enseñanza en su sentido escolar. Así las cosas, entonces, nosotros podríamos decir que una innovación en educación es aquella que podemos aplicar de manera amplia a una práctica educativa. Entonces yo puedo diseñar una propuesta de educación innovadora para el contexto del metro, ¿sí? O en un hospital, etcétera. Pero también puedo diseñar una propuesta de innovación didáctica, que lleva tu pregunta en particular, una propuesta de innovación didáctica y una propuesta de innovación curricular que está pensada específicamente para currículos institucionales, ¿sí? En este caso para la universidad. Entonces acá yo ya me tengo que pensar, por ejemplo, en innovaciones que tienen que ver con mis prácticas docentes, con los materiales que utilizo o con el plan curricular que se utiliza en mi programa, con las formas de evaluación, con la transmisión de ya no de unos saberes generales, sino de unos contenidos que están legitimados sociohistóricamente como importantes para ser transmitidos en la formación profesional de la otra persona. Entonces allí es donde nosotros podemos establecer esa diferenciación. La innovación didáctica en el sentido escolar la vamos a tratar de comprender como inscrita entonces en instituciones educativas y para nuestro caso en la universidad. Carlos, cuénteme si fui claro con eso, nos podemos extender más. No, muchas gracias, profe. Creo que también se resuelve un poco con la diferenciación que usted hizo ahora de que la didáctica pues no se limita al tema de lo metódico, porque Ajá. muchas veces en la literatura, cuando se habla de innovación didáctica, se tiende como a pensar que lo metódico es lo propio de la innovación didáctica, pero creo que con esa aclaración que usted hace ya es suficiente. Entonces, para que los otros profes puedan también plantear sus dudas y sus inquietudes. Sí, y de hecho yo agrego algo más allí. La innovación didáctica en particular tampoco se debe reducir al uso de nuevos métodos, ¿sí? O de metodologías de enseñanza. También puede ser aplicada a formas de investigación, porque en nuestro caso, por ejemplo, como lo plantea Lawrence Stenhouse, el profesor debe tener un rol de investigador fuerte para poder identificar los problemas, plantear las tesis y sistematizar las posibles soluciones, ¿sí? Y pues como lo hemos visto hasta este punto, pues se ha encontrado en estos estudios especializados que son los profesores los que efectivamente con la comunicación e identificación de esos problemas los que pueden generar la innovación educativa, más que las otras instancias más teóricas, como la del pedagogo, ¿sí? O como la de los diseñadores de políticas públicas, ¿sí? O como los mismos diseños de directrices curriculares. Es decir, nosotros ahí podemos encontrar prácticas de innovación educativa, por supuesto, pero el origen de esas prácticas de innovación educativa viene dada específicamente, es por una capacidad de identificación de problemas y la resolución de esos problemas que tiene el docente. ¿Listo, Carlos? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Hola, profe. Hola, Con ¿qué tal? Araceli. Buenas tardes para todos. Profe, no, yo tenía primero pues para aportar algo. Yo leí pues los documentos que nos recomendaste para hoy y efectivamente pues todo lo que tú dices es como un resumen de lo que está allí en los documentos, pero quería resaltar algo importante. Yo pienso que para lograr una innovación educativa, nosotros como profesores tenemos que tener una concepción muy clara de lo que realmente es la pedagogía y la didáctica como parte de la pedagogía, como tú lo decías.
pero también teniéndolo en cuenta en los diferentes contextos sociales, culturales y políticos. Y me surge una duda porque tú hablabas de una flexibilización del currículo. ¿Eso realmente aplica en nuestro contexto? Porque a mí me parece que, de hecho, y como lo dice el documento, el currículo todavía sigue estando o es concebido como muy instrumental y muy tecnológico, entonces no es realmente tan flexible y no hay, y no hay realmente como una participación del profesor en este proceso. Y para lograr una innovación educativa, como tú lo dices, esto tiene que ir vinculado al currículo, pero también tiene que ir, el profesor tiene que estar estrechamente vinculado a este proceso. Pero no solamente el profesor, sino también los estudiantes deben ser vinculados a este proceso de cambio. Bien, tú eres María Araceli, ¿cierto? Sí. Listo, Araceli. Vos mencionas varios aspectos importantes para la discusión que tienen que ver en particular con cómo se genera el cambio curricular. ¿Sí? Respecto de la generación del cambio curricular, nosotros vamos a dividirlo de esa manera. Tenemos una perspectiva crítica, pero tenemos una perspectiva estándar. Le voy a denominar así. Con la perspectiva estándar nos vamos, o me voy a referir a el currículum que nosotros tenemos legalmente constituido, ¿sí? Ya sea en la universidad, ya sea en una escuela o ya sea en el colegio. Y por supuesto, ese tipo de currículum es cerrado, no permite realizar cambios porque precisamente está pensado para pruebas estandarizadas, para exámenes oficiales y muy importante esto, aquí empiezo a vincularlo con la perspectiva crítica, ese currículum trata de mantener cierta comprensión de lo que es la formación de los ciudadanos y de lo que es la educación, de acuerdo a unas políticas educativas. Entonces, en esa forma de entender el currículum, es muy difícil que nosotros encontremos primero revisión crítica que genere cambios y, por supuesto, por ejemplo, para el contexto en el cual nos encontramos en estos momentos, que sea flexible. Bien, de hecho, la flexibilidad curricular lo que plantea son problemas para las instituciones educativas. La otra perspectiva, como lo definen los teóricos curriculares, pues es una perspectiva crítica. Es una perspectiva crítica en la cual se empieza a plantear que no solamente el docente, sino todas las instancias que forman parte de del área educativa deben estar en capacidad de comunicarse para poder generar los respectivos cambios y revisiones críticas a propósito de lo que está fallando, de las prácticas que están fallando. Por ejemplo, desde el enfoque de Lawrence Stenhouse, pues por supuesto él hace mucho énfasis en el rol que tiene el docente como un investigador, pero cuando está hablando ya del diseño curricular, él incorpora otros participantes, como los estudiantes y las instancias administrativas. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos empezar a jugar con un concepto mucho más amplio de lo que es el currículum, aquel que no se y que debemos también gestionar e implementar en nuestras instituciones para tratar de dejarle esa tarea únicamente a los diseñadores de políticas públicas. Entonces, lo que él va a plantear es que tanto el nivel administrativo como el nivel del profesorado y el de los estudiantes deben estar en capacidad de comunicación para la identificación de problemas y generación de cambios y adaptaciones curriculares, porque solamente de esa manera es que nosotros podríamos observar realmente cambios en las prácticas de enseñanza y prácticas de enseñanza que si son cambiantes, pues deben estar ligadas directamente con una serie de innovaciones que se incorporan dentro de ella. Entonces, por supuesto, vos tenés razón cuando planteas que la innovación no es un asunto únicamente
del docente. Por supuesto, el docente debe tener un conocimiento amplio de las condiciones antropológicas y socioculturales de los estudiantes, en este caso, ¿sí? O del contexto al cual va dirigida esa práctica de innovación educativa, porque solamente de esa manera es que puede tener un impacto fuerte para generar los cambios curriculares. Noten que nosotros siempre vamos a estar regulados por ese enfoque estándar del currículum. Pero ese enfoque estándar puede cambiar toda vez que la práctica de innovación educativa sea lo suficientemente significativa que logre impactar tanto en los estudiantes como en la configuración disciplinar y didáctica del área en el cual nosotros nos movemos. Cuando se presenta ese impacto, es que se genera el cambio curricular, ¿sí? Respecto de la flexibilidad curricular, por supuesto, desde la perspectiva estándar es muy difícil que ello funcione. Sin embargo, la flexibilidad curricular no tiene que funcionar desde la perspectiva estándar, porque la flexibilidad curricular está relacionada con una serie de adaptaciones que se dan en unos contextos sociales e históricos específicos. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Es posible que un currículo X de una universidad Y en estos momentos no esté diseñado para la educación virtual, ¿sí? Pero entonces, cuando surge una circunstancia como la de una pandemia donde tenemos que utilizar educación virtual, ese currículum habitual que nosotros utilizamos, ¿cómo se puede flexibilizar? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que identificamos en él para que pueda ser adaptado a una serie de necesidades y que pueda ser accesible, ¿sí? Conservando toda su estructura a las diversas necesidades y capacidades de los estudiantes? Entonces es ahí donde entra nuevamente en juego ese nivel administrativo, ese nivel de los profesores y ese nivel de los estudiantes. Pero por supuesto la flexibilidad curricular debe ser una característica central de todos los currículos, porque de hecho lo que se plantea desde la perspectiva curricular que estamos viendo acá es que el currículum transmite una serie de propósitos formativos y esos propósitos formativos pues están ligados directamente con los contextos en los cuales emergen ideales de formación e imágenes de ser humano. Y estos no son estáticos, estos cambian. Entonces, por lo tanto, el currículum debe ir cambiando simultáneamente también, Araceli. Perfecto, muchas gracias, profe. Bien, a vos. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Profe. Sí, a ver, Sí. que me están hablando por acá dos personas. Se vino la pandemia. No, tranquilo, profe, hágale. Es que había una pregunta de la profe Cristina por ahí pendiente. Primero las damas. Bueno, Listo, señor. entonces hagámosle con Cristina. La profe Cristina preguntaba qué hay sobre lo que llaman currículo oculto. Bueno, el currículum oculto va a hacer uso acá de una perspectiva como la de Jimeno Sacristán, que es uno de los que ha trabajado ello en castellano, pero pueden buscar también autores que han publicado únicamente en inglés como Philip Jackson y Apple. El currículum oculto lo que plantea es que hay una serie de elementos que pueden generar procesos educativos y formativos, pero que no están explicitados en el currículum real, ¿sí? Es decir, en el currículum que efectivamente se lleva a cabo. Ese currículum oculto, desde estas perspectivas críticas, hay que hacerlo explícito, ¿sí? Hay que hacerlo explícito porque generalmente está relacionado con ideologías. Es decir, lo estoy planteando aquí desde un enfoque crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que busca crear una falsa conciencia en los educandos.
Y esa falsa conciencia, desde el punto de vista de una pedagogía crítica, debe ser explicitada para evitar replicarla. Entonces, usualmente nosotros creemos en las prácticas de innovación educativa para conectarlo por ese lado. Por supuesto, en la innovación educativa, noten que lo que más encontramos es que hay uso de tecnologías. ¿Sí? ¿Qué tipo de formación transmite el uso de las tecnologías? Esa sería una de las preguntas que uno debe empezar a problematizar desde el enfoque pedagógico. ¿Qué tipo de ser humano se busca formar con el uso de las tecnologías? ¿Por qué las tecnologías no son un elemento neutral, sino que están cargadas de unos intereses de tipo político, económico e ideológico que buscan generar una forma de comportamiento en los seres humanos? ¿Sí? Entonces eso no está mal, pero lo que hay que hacer desde el punto de vista de la pedagogía es explicitar cuáles son aquellos comportamientos que se buscan generar que tratan de erigirse como ideologías, como falsa conciencia, y que no posibilitan luego incentivar el pensamiento crítico o la emancipación de los sujetos, que desde esta perspectiva crítica pues sería uno de los propósitos principales de la educación. Cristina fue la que preguntó, ¿cierto? Profe. No, no, profe, yo leí la pregunta de la profe Cristina. Profe. Listo, si la profesora Cristina tiene alguna otra pregunta o comentario, entonces voy a estar acá atento mientras pregunta también Jorge. Sí. ¿Puedo hablar, profe, en este momento? Sí, sí. Profe, muchas gracias. Con respecto precisamente a la pregunta que plantea la compañera con respecto al, pues que se refiere al currículo oculto, no sé si he estado equivocado, pero tenía la idea que el currículo oculto se refiere más a, y lo estoy haciendo como pregunta, profe, por favor, para que no se me malentienda. Tenía la idea de que el currículo oculto era más bien esa capacidad que tiene el docente de, sobre la marcha, hacer precisamente o aplicar esas estrategias de innovación, perdón, es decir, de modificar el currículo oficial a partir de sus observaciones, a partir del conocimiento que él o ella tiene del contexto en el cual está desarrollándose el proceso educativo, con todo lo que ello conlleva, con todo lo que usted nos ha explicado, llámese didáctica, llámese enseñanza, aprendizaje, etcétera, etcétera, para precisamente lograr los objetivos propuestos, los objetivos ya no tanto que el sistema o que en este caso pues una ideología específica busque, sino ese docente. En otros términos podría hablarse de, o tenía yo la idea pues de que podría hablarse de lo que se llama la famosa autonomía docente, esa capacidad para irse modificando, para ir transformando ante las dificultades que le presenta o que se le presenta en el aula de clase, cualquiera esta sea, llámese secundaria, universitaria, o incluso pues, o sea, en todos los niveles, a partir de, es decir, si yo planeo un proceso de enseñanza, pero durante la marcha tengo dificultades, yo tengo que tener esa capacidad para hacer las modificaciones, para hacer las transformaciones. Tenía la idea de que a eso se refería el currículo oculto. No, Jorge, mira, desde el enfoque de las teorías curriculares críticas se plantea lo siguiente: ¿dónde hay currículum oculto? Por ejemplo, en un aula de clase que por supuesto está configurada a partir de una serie de espacios, imágenes, objetos y una serie de comportamientos. Esos espacios, esas imágenes y los objetos que están en el aula de clase, por ejemplo, no forman parte del currículum real. ¿Sí? En el currículum real están plasmados otro tipo de tópicos, temas y contenidos. Entonces lo que se plantea es ese otro tipo de elementos que no están metidos en un currículum oficial, ¿qué tipo de formación transmiten? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a encontrar, voy a ir acá a ejemplos mucho más extremos de universidades que nosotros hemos podido visitar. La Universidad Católica Y, ¿sí?
Entonces la Universidad Católica allí dentro de su aula de clase tiene, por supuesto, en sus salones una serie de imágenes relativas a las creencias que orientan su proyecto educativo institucional. ¿Sí? De qué tipo de formación se ve transmitida para los estudiantes con el uso de esas imágenes, o qué dicen a propósito de la educación. Entonces, lo que se quiere plantear es que el currículum oculto pues, también tiene un impacto formativo, ¿sí? Porque obedece precisamente a unos intereses y a unos objetivos formativos, pero que no se ponen en el currículum de manera explícita. Entonces, lo que se busca desde estos enfoques críticos, cuando me refiero aquí a los enfoques críticos, es a las teorías curriculares que incorporan, por ejemplo, el enfoque crítico de la Escuela de Frankfurt. ¿Sí? Entonces, lo que ellos plantean es que el docente debe estar en capacidad de explicitar los propósitos de formación que se encuentran en todos esos elementos, que también tienen implicaciones formativas, pero que no se encuentran formulados explícitamente en el currículum. Y lo que se ha encontrado usualmente es que esos elementos tienen implicaciones formativas y no están puestos allí de manera neutral, sino que tienen precisamente una intencionalidad que busca formar y determinar en algunos casos la formación de las personas. Entonces, esos teóricos curriculares críticos lo que plantean es que parece que esos elementos que están en el aula de clase transmitiendo valores, ¿sí? Transmitiendo ideologías en otros casos, crean falsa conciencia, y la falsa conciencia impide, ojo que lo estoy hablando específicamente desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y por eso hablo de este concepto, impiden la emancipación de los sujetos, ¿sí? E impiden entonces una conciencia histórica y social del momento en el cual nos encontramos, y por ejemplo de los contenidos y de las prácticas que estamos utilizando. Entonces a eso se refiere Jorge, y está ligado pues precisamente con unas condiciones de tipo sociocultural y antropológico que buscan dar una idea de cómo debe ser la formación del otro, es decir, es normativo. Entonces, bajo un comportamiento tal, pero con unos contenidos tales, ¿sí? De acuerdo a ciertas imágenes de ser humano tal, y eso pues precisamente es lo que se debe pedagógicamente evitar, pero se realiza según estos enfoques a partir de la crítica y de proponer nuevos elementos que faciliten la superación de esos problemas. Jorge. Profe, si me permite hacer otro comentario. Sí. Profe, con el ánimo nuevamente más de aclarar que de polemizar, y más es precisamente porque creo que una conceptualización que de pronto pudo ser mal introyectada en el curso de posgrado pues, que hice, que tenía que ver con la parte de gestión, profe. Entonces, le repito, más y con los compañeros también, qué pena, más con la idea de aclarar, de darme a mí mismo claridad, pues de más bien de que usted me dé alguna claridad, profe. Le hago una pregunta. Todo el discurso que usted acaba de dar, profe, se enfoca, no manejo. Lo primero es que tengo que decir que no soy muy conocedor de esa teoría de Frankfurt. Sí. Entonces le pregunto que si eso tiene, porque yo lo leo muy relacionado con el análisis crítico del discurso, profe. Entonces no sé si o sea, se parece demasiado a la teoría del análisis crítico, en la que se plantea pues que nada de lo que se dice, nada de lo que se hace es neutro si se quiere, aunque ellos no lo plantean directamente ahí como tal, todo tiene una intencionalidad. Y tiene que ver pues con pragmática y la capacidad pues para analizar y para leer todo discurso, cualquier discurso, llámese, bueno, no voy a dar clase de ese sentido, creo que usted fue demasiado claro, incluso esos mensajes que hay ahí que coloquialmente llamamos lo subliminal, ser capaces de leerlo desde la crítica, pues, desde la capacidad crítica y el análisis crítico. Entonces, se hablaba ya también de la estructura, y se hablaba de la estructura pues, de una unidad educativa, de un centro educativo, y se hablaba de la estructura orgánica oficial, pero también se hablaba de la estructura oculta
y se armaba el paréntesis, pues, o sea, se hacía una similitud entre lo que era el currículum oculto y lo que era la estructura oculta, y que se planteaba que la estructura es el organigrama, el que se muestra, el que se le puede mostrar a la gente hacia afuera, pero el oculto es el que realmente se genera a partir de la lucha de poderes y, bueno, quién domina, quién maneja, quién es capaz de tomar, quién tiene la toma de decisiones en una institución. Es algo parecido, se relacionaba con eso. Pero, profe, ya creo que fue mucha verborrea. La pregunta puntual es, ¿tiene que ver con el análisis crítico del discurso lo que usted ha planteado, profe? Porque lo leo mucho desde ahí. Sí, y no solamente con el análisis crítico del discurso, lo que yo estoy planteando acá uno lo puede plantear en general desde los enfoques críticos tanto de la sociología como de la ciencia de la educación y la filosofía. Y en ese orden de ideas, pues una de las premisas generales que se manejan en estos enfoques críticos, por ejemplo, para el caso de las teorías curriculares se conoce como el movimiento de reconceptualización, ¿sí? Para el caso de la filosofía se conoce como la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? De la cual beben mucho las metodologías de investigación críticas. Entonces, lo que se busca plantear de manera muy general, y por eso es que lo traigo acá y lo incorporo dentro del análisis de las prácticas innovadoras, es que si la praxis educativa es una praxis social, entonces la praxis educativa también está ligada con una serie de intereses de tipo económico, social e ideológico. Y por lo tanto, eso parece un silogismo, y por lo tanto, las prácticas que nosotros utilizamos para posibilitar la formación de las personas, las prácticas educativas, pues transmiten esa serie de valores también, ¿sí? Entonces la idea es que en las prácticas de innovación educativa, que tienen que ver con diversos enfoques metodológicos, artefactuales, curriculares, didácticos, entre otros, logren ser explicitados en cuanto a los intereses que ellos buscan transmitir y buscan determinar la formación de las otras personas. Entonces, lo que se busca en particular con el análisis crítico de las prácticas de innovación educativa es que los docentes estén en capacidad de explicitar toda esa serie de intereses para evitar determinar la formación de los seres humanos. Ese punto de la determinación de la formación de los seres humanos, como les acabo de plantear, es muy importante porque, como lo defienden algunos enfoques, no es posible determinar la formación del otro, que la formación, la Bildung, como lo planteó ahora Olga, es un proceso individual, es una responsabilidad individual de cada sujeto. Y los profesores lo que hacen con las prácticas educativas, y pues en este caso con las prácticas de innovación educativa, solamente es posibilitar procesos de formación en el otro, ¿sí? Pero en ese posibilitar procesos de formación se pueden transmitir una serie de intereses que busquen determinar al otro. Y ahí es donde nosotros debemos tener entonces a la mano los enfoques críticos para lograr explicitarlos y evitarlos. Y esa es una de las invitaciones pues, que se tiene con estas prácticas de innovación educativa desde el punto de vista de la ciencia de la educación. Yo le quiero preguntar por acá a la profesora Paulina cómo vamos con el tiempo, si vamos cerrando. Profe, qué pena, hola Catherine, es que Paulina tenía que irse para otra reunión, son las 3:52. Sí. Pues Profe. Tiene otros minutos para responder preguntas si quiere. Profe, está muy bien. Habla Jorge. Sí. Quería como aportar un poquitico de tanto que se ha hablado del currículum oculto. Entonces hay que ser cuidadosos de no tener, como mencionaba usted por ahí, inventos de formas arbitrarias. Eso es lo único. Jorge, qué pena, no te pude escuchar muy bien porque la conexión se está interrumpiendo. Bien, pero la pregunta es una diferencia que pasa.
Bueno, te decía que me parece interesante que se haga una diferencia entre lo que es el currículo y el contenido de un curso, porque muchas veces mm, confundimos estas dos cosas. Esa es la pregunta. Perfecto, gracias, Jorge. Miren, yo creo que la diferenciación nos puede quedar clara cuando nosotros nos remitimos a estos enfoques, ¿sí? Usualmente se piensa que el currículum está ligado con el programa de estudios, ¿sí? Es decir, con una serie únicamente de selección de contenidos. De hecho, el currículum está ligado también a otros modos de entenderlo, como un currículum vitae, ¿sí? Como una hoja de vida en la cual se plasma la experiencia que nosotros tenemos a nivel profesional, académico, etcétera. Pero esa no es la forma en la cual se entiende el currículum desde el enfoque de las teorías curriculares. Y ahí es donde podemos enunciar entonces un punto importante. En tanto teoría curricular, ¿sí? En tanto teoría curricular, lo que busca es analizar a partir de metodologías de investigación científicas aspectos que tienen que ver con la educación general y con la enseñanza en particular. Y cuando hablamos acá de educación general y enseñanza en particular, no nos estamos refiriendo únicamente a unos contenidos que se seleccionan y que se estructuran en unos programas de curso. Estamos hablando de toda una práctica en la cual tenemos elementos tanto objetivos como subjetivos, tanto cognitivos como materiales. Y esto eso es lo que busca entonces explicar el currículum. Ojo, entonces el currículum desde la perspectiva de las teorías curriculares es una línea de análisis, un enfoque de análisis con el cual nosotros buscamos problematizar la educación general y la enseñanza en particular. Y cuando encontramos entonces esas problematizaciones, pues es posible que nosotros no encontremos, pero es que esta teoría curricular, ¿por qué no me habla de contenidos? Porque los contenidos no son lo único que estructuran una práctica de enseñanza. Entonces es posible que encontremos acá también, dentro de las teorías curriculares, análisis de otros aspectos que tienen que ver con la educación y la enseñanza. Y ahí es donde les planteaba que encontramos análisis sobre las imágenes, análisis sobre objetos, análisis sobre espacios, sobre artefactos, análisis sobre los usos de los artefactos por parte de los sujetos y las relaciones que se establecen allí. Bien, yo creo que esa es una de las primeras aproximaciones que podemos tener. Ahora, hay unos autores que plantean que en esa línea de investigación de las teorías curriculares, entonces el currículum, más que un programa de estudios, se plantea es como una selección cultural de contenidos. Cuando plantean lo de la selección cultural de contenidos, pues entonces ya tiene que ver con toda una justificación de tipo sociológica, histórica y epistemológica a propósito de esos contenidos que se validan y que transmiten precisamente una serie de propósitos educativos y formativos. Yo creo que esa sería una buena forma de diferenciarlo, Jorge. En particular, yo estoy haciendo acá uso, como lo pudieron observar en esta presentación, del enfoque curricular de Stenhouse, ¿sí? Y noten lo que se plantea acá, comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo. Pero es que los propósitos educativos no tienen que ver únicamente con los contenidos que se enseñan, tienen que ver con toda una serie de elementos que forman al ser humano y son elementos que están enmarcados en una perspectiva histórica, sociológica y antropológica. Jorge, ¿qué te parece así esa diferenciación? Muy bien, profesor, excelente. Porque es que fácilmente o muchas veces caemos en confundir esas dos cosas. Me Sí, parece sí, muy yo bien. creo que eso es importante, que tengamos en cuenta que una cosa es un programa de estudios y otra cosa ya es el currículum como aquel enfoque de análisis que utilizamos para el análisis de la educación, de los propósitos educativos que se ven plasmados, por supuesto, en lo que ya nosotros conocemos
como planeaciones de clase, análisis didácticos, propuestas formativas, entre otros. Entonces, cuando uno habla de cambios curriculares, pues se puede referir específicamente a cambios en las prácticas educativas. ¿Sí? ¿Hay alguna Muy otra bien. duda? ¿Sí? Profe, no, el profe Felipe Andrés de pronto quería aportarle algo ahorita. Sí. No, pero Profe ya Felipe. suficiente ilustración, ya el profe lo explicó bien. Ah, bueno, listo. No, profe, pues no sé si alguien más tenga una pregunta o dejamos así por hoy. Quería, si me lo permiten, darle las gracias al profe que no alcancé a dárselas por video, por audio. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los participantes. Yo quería agregar algo más ya para que cerremos entonces. La idea para la próxima sesión es que podamos tener en cuenta toda esta serie de distinciones conceptuales y relaciones que establecemos entre pedagogía, didáctica, currículum e innovación educativa, porque la idea es que empecemos a mirar esto cómo funciona ya específicamente en la justificación de las propuestas de innovación educativa. Entonces, lo que vamos a mirar, y haciendo uso también del infograma que teníamos al inicio, es una serie de preguntas pedagógicas. Yo les voy a enviar a través de la profesora Lina las indicaciones para ello. Una serie de preguntas enmarcadas en los análisis didácticos de Wolfgang Klafki y curriculares, con los cuales se pueden justificar prácticas educativas. Son de innovación educativa y son preguntas que deben ser analizadas de acuerdo a los contextos específicos en los cuales nosotros trabajamos. Entonces, la idea es que en la próxima sesión analicemos esas preguntas y hagamos mucho énfasis también en lo que hemos denominado acá un enfoque formativo para las prácticas de innovación educativa. Entonces vamos a hacer uso del concepto de formación, de Bildung, ¿sí? En innovación educativa, que usualmente no sucede. Y ya eso iba a agregar, no sé si acá nuestros coordinadores quieren plantear algo más para ir haciendo el cierre ya. No, profe, muchísimas gracias por su acompañamiento y a los asistentes por haber asistido. Cuando usted le comparta a Paulina la presentación y tengamos disponible el link de la grabación, entonces yo se los comparto a todos los asistentes. Perfecto. Bueno, Catherine, muchas una gracias. preguntita. Sí, Catherine, profe. Señor, cuénteme. Sobre los trabajos que hay que ir haciendo, esos trabajos los vamos a hacer en los grupos que se formaron en las primeras secciones. Profe, ¿y cuáles trabajos exactamente? Ah, el, No sé, porque el proyecto final. Correo enviaste mañana, entonces, que estaban pensando en la estrategia, entonces yo quería saber porque como se formaron unos grupos, quería saber si ese trabajo lo íbamos a hacer entre esos grupos para ir poniéndolos en el pad. Lo que yo les envié esta mañana es, pues había diseñado un muro en Padlet para que ustedes pusieran la actividad que habían terminado con la profesora Vanessa, pero es lo del perfil del innovador, que ustedes habían seleccionado un docente y habían hecho una actividad. Entonces, la idea es socializarlo ahí en el Padlet. Bueno, listo. Pero entonces todo eso, vuelvo y repito, entonces el trabajo que vamos haciendo o en los grupos que se conformaron inicialmente, ¿cierto? Profe, esa actividad normalmente la habían hecho individual, esa específicamente la habían hecho individual. Lo que hacen luego es la formulación del proyecto de innovaciones didácticas. Ya, ese sí va a ser por los grupos que se conformaron. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Catherine, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Me están diciendo que si podríamos abrir un classroom. Yo le voy a preguntar a los compañeros de UDA que nos acompañan, porque también existía la posibilidad como de tener un espacio en Moodle para que dispongamos de todo el material en un solo lugar. Pero yo hago la consulta. Yo también tengo otra duda, qué pena, con Diana Betancourt.
Tú nos enviaste la evaluación y nos enviaste ese muro pues como para compartir los perfiles. Yo lo compartí durante la sesión con la profe. ¿También lo subo allí o porque había entendido que era para quienes no habían tenido oportunidad de compartirlo durante la sesión? Profe, pues lo ideal sería que lo compartiera ahí. ¿Por qué? Porque nos gustó muchísimo el ejercicio. Pues a mí en particular, sé que a la profesora Vanessa también, y lo compartimos con el resto de los coordinadores, y nos serviría como material para incluir en próximos diplomados. Pues y ahí vamos reconociendo quiénes son aquellos que ustedes identifican como profesores o docentes innovadores en la universidad. Entonces, si lo pueden montar, se lo agradecemos. Ok, y una segunda pregunta Señora. es sobre la evaluación. La evaluación tenemos plazo para realizarla hasta cuándo, y lo pregunto porque estoy en proceso de culminar cursos y de verdad es pues, precisamente esa flexibilización que hemos dado, todos esos respaldos Sí, que le han profe, no, dado a los tranquila. muchachos, créanme que se vuelven nosotros, pues para nosotros en reprocesos o en procesos adicionales, ¿cierto? Entendiendo obviamente las dificultades de todo el mundo y todo, pero yo hoy cuando vi ese correo, sinceramente lo vine a revisar como 10 minutos antes de conectarme hoy a esta sesión. Pero, No he tenido oportunidad. compañera, es que esa evaluación ahí es una cosita muy corta, eso no es cosa, no es extenso. Eso es chulear ahí, y ya. Y si quieren poner algún tipo de observación, sí, profe, no, tranquila, sí. pero lo puede hacer durante todo el diplomado. Digamos que esa evaluación lo que nos permite a nosotros es mejorar en cada cohorte. Ah, bueno, muchas gracias. No se Sí, preocupe. no es cosa del otro mundo, es corto esa evaluación. Lo mismo que pero montar... es algo que no quiero hacer como a la carrera, ¿cierto? Sino sí, algo no, tranquila. igual que ustedes lo hacen con nosotros. Es que te hacen unas preguntas y tenés que poner si es bueno, excelente, regular, malo. Y lo otro es si querés complementar alguna de esas cosas, o sea que eso no es mayor cosa, para que te tranquilices por ese lado. Gracias, Sí. profe, sí. Y lo del Padlet también, cuando lo puedan hacer, es digamos que, no sé si la palabra sea rescatar ese trabajo tan bonito que hicieron ustedes. De hecho, me parecía más bonito cuando los escuchaba hablar de sus compañeros. Realmente fue un ejercicio muy bonito. Claro, es que cuando se hizo, que todos participamos de lo que se presentó, ahí es donde fue muy interesante. Sí, profe. Sí. Ok, muchas gracias, profe. Muchísimo gusto, también a cuídense ustedes. mucho. Gracias que les a vaya todos. muy bien. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Profesor Velilla, muchísimas gracias, excelente. A Nos vemos ustedes, en la muchas próxima. gracias, por gracias. supuesto. Sí, muchas gracias, profe Delber. Hasta la Gracias. próxima.